El día de su boda, frente a cientos de invitados, una niña de 7 años gritó: «Papá, no te cases con ella. Quiere matarte». Lo que parecía un cuento de hadas se convirtió en una pesadilla. Y lo que descubrieron después fue mucho más oscuro de lo que nadie imaginaba. ¿Qué secretos escondía la prometida? ¿Quién estaba detrás de la muerte de su esposa? En el corazón de Sevilla, donde las calles empedradas resuenan con ecos de flamenco y el aroma de azahar impregna el aire, vivía Diego Morales, un hombre de 35 años cuya vida había sido marcada por la tragedia y la resiliencia. Diego era un padre soltero que criaba con devoción a su hija de 7 años, Sofía, desde que su esposa, Elena, falleció en un trágico accidente automovilístico 3 años atrás. La pérdida de Elena dejó un vacío imborrable en su corazón, pero Sofía, con sus ojos brillantes y su risa contagiosa, se convirtió en su razón para seguir adelante. Diego no era un hombre cualquiera. Como director ejecutivo de una próspera empresa de aceite de oliva, Olivos del Sur, su nombre era conocido en los círculos empresariales de Andalucía. Su carisma, inteligencia y dedicación lo habían llevado a la cima, pero también lo habían convertido en el blanco de miradas codiciosas. A pesar de las numerosas mujeres que intentaban acercarse a él, atraídas por su éxito y su atractivo, Diego mantenía su corazón cerrado. Su prioridad era Sofía, y ninguna mujer parecía capaz de llenar el espacio que Elena había dejado. Sin embargo, todo cambió cuando conoció a Carmen Ruiz, una mujer de 32 años que irrumpió en su vida como un torbellino. Carmen era elegante, con una sonrisa que podía iluminar una habitación y una energía que parecía complementar la seriedad de Diego. Era una diseñadora de interiores de éxito, conocida por su gusto exquisito y su habilidad para transformar espacios. Se conocieron en un evento benéfico organizado por la empresa de Diego, donde Carmen fue contratada para decorar el lugar. Su conversación fluyó con naturalidad, y por primera vez en años, Diego sintió un cosquilleo de esperanza. Carmen no tardó en ganarse un lugar en la vida de Diego y Sofía. Era atenta, encantadora y parecía genuinamente interesada en formar una familia. Sofía, al principio recelosa, pronto comenzó a adorar a Carmen, quien le traía pequeños regalos y pasaba tardes pintando con ella. Diego, cautivado por la conexión entre Carmen y su hija, empezó a imaginar un futuro juntos. Después de un año de noviazgo, decidió dar el gran paso, le propuso matrimonio. Carmen aceptó con lágrimas en los ojos, y la boda se planeó como un evento majestuoso en una finca andaluza, rodeada de olivos y con vistas al Guadalquivir. La ciudad entera parecía estar al tanto de la boda. Diego, conocido por su generosidad, quería que el día fuera inolvidable, no solo para ellos, sino también para sus seres queridos. Invitó a amigos, colegas y familiares, y contrató a los mejores músicos y chefs de Sevilla. Pero mientras los preparativos avanzaban, algo en el aire comenzó a sentirse extraño. Sofía, con su intuición infantil, empezó a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué Carmen siempre está hablando por teléfono en voz baja, papá? ¿O por qué no me deja entrar a su despacho? Diego, cegado por el amor, descartaba estas dudas como imaginaciones de una niña. La noche antes de la boda, mientras Diego ultimaba detalles en la finca, Sofía se quedó en casa con una niñera. La pequeña, incapaz de dormir, decidió explorar el despacho de Carmen, un lugar que siempre le había intrigado. Había visto a Carmen guardar allí una caja pequeña con un candado, y su curiosidad infantil la llevó a buscarla. Tras encontrar la llave escondida en un cajón, Sofía abrió la caja y descubrió algo que le heló la sangre, un montón de cartas y mensajes impresos desde un teléfono. Las palabras eran confusas para una niña de 7 años, pero una frase se quedó grabada en su mente: «Cuando todo esté listo, tendremos el dinero y podremos irnos juntos». Sofía, con el corazón acelerado, guardó las cartas y corrió a su habitación. No entendía del todo lo que había leído, pero sabía que algo estaba mal. Decidió esperar hasta el día siguiente para contárselo a su padre. Mientras tanto, en la finca, Carmen estaba ocupada supervisando la decoración, pero su comportamiento era extraño. Respondía mensajes en su teléfono con una sonrisa tensa, y cuando Diego le preguntaba, ella cambiaba de tema con una risa nerviosa. Llegó el día de la boda, un soleado sábado de primavera. La finca estaba decorada con guirnaldas de flores blancas y mesas cubiertas de manteles de lino. Los invitados llegaban, y el ambiente era de celebración. Diego, vestido con un traje impecable, esperaba en el altar con una sonrisa nerviosa. Sofía, con un vestido de encaje blanco, sostenía un ramo pequeño y caminaba hacia él, pero sus ojos estaban llenos de preocupación. Cuando llegó a su lado, le susurró: «Papá,
tengo que decirte algo importante. Antes de que Diego pudiera responder, el sacerdote comenzó la ceremonia. Carmen, radiante en un vestido de novia diseñado por ella misma, caminaba hacia el altar con una sonrisa perfecta. Pero Sofía no podía contenerse. Con lágrimas en los ojos, se soltó de la mano de su padre y corrió hacia el centro del altar, gritando: «No te cases con ella, papá. Carmen no te quiere. Solo quiere tu dinero». Un silencio sepulcral cayó sobre los invitados. Diego, atónito, miró a su hija y luego a Carmen, cuya sonrisa se desvaneció en un instante. Los murmullos comenzaron a extenderse entre la multitud. «¿Qué está diciendo la niña?», susurraban algunos. Carmen intentó mantener la compostura, riendo nerviosamente y diciendo: «Cosas de niños. Sofía está nerviosa, eso es todo». Pero Diego, con el corazón apretado, tomó a su hija de la mano y le pidió que explicara. Sofía, con voz temblorosa, sacó las cartas que había escondido en su vestido y se las entregó a su padre. Diego las leyó rápidamente, y su rostro se transformó. Las cartas revelaban una verdad devastadora. Carmen tenía un amante, un hombre llamado Javier, con quien planeaba aprovecharse de la fortuna de Diego. Los mensajes detallaban un plan para casarse, obtener acceso a sus cuentas y luego abandonarlo, dejando a Diego y Sofía en la ruina. La furia y la traición se apoderaron de Diego. Los invitados, atónitos, observaban mientras él enfrentaba a Carmen. «¿Es esto cierto?», preguntó con voz quebrada. Carmen, atrapada, intentó negarlo, pero las pruebas eran irrefutables. La fachada de mujer perfecta se derrumbó, y su rostro se contorsionó en una mezcla de vergüenza y desafío. «No entiendes nada, Diego. No sabes lo que es luchar por sobrevivir», gritó, antes de intentar huir de la finca. El escándalo estalló. Algunos invitados intentaron detener a Carmen, mientras otros consolaban a Diego, quien sostenía a Sofía en sus brazos, tratando de protegerla del caos. La boda, que debía ser un día de alegría, se convirtió en una pesadilla pública. Pero lo peor estaba por venir. Las cartas también insinuaban que Carmen y Javier tenían un plan aún más oscuro, uno que ponía en peligro no solo la fortuna de Diego, sino también su vida y la de Sofía. Mientras los olivos susurraban bajo la brisa de la tarde, Diego juró que no descansaría hasta descubrir toda la verdad y proteger a su hija. La historia de su traición apenas comenzaba, y el camino hacia la justicia estaría lleno de giros inesperados. El sol se ponía lentamente sobre la finca andaluza, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosados, pero la belleza del atardecer no podía ocultar el caos que se desató tras el escándalo en la boda de Diego Morales. Los invitados, aún conmocionados, se dispersaban en murmullos mientras Diego, con Sofía aferrada a su mano, intentaba procesar la traición de Carmen. Las cartas que su hija había encontrado eran solo la punta del iceberg, y lo que descubriría en las próximas horas lo sumiría en una pesadilla aún más profunda. Diego llevó a Sofía a un rincón tranquilo de la finca, lejos de las miradas curiosas. Con lágrimas en los ojos, la niña le entregó el resto de las cartas que había guardado. Cada palabra era un puñal. Mensajes entre Carmen y su amante, Javier, detallaban un plan meticuloso para apoderarse de la fortuna de Diego. Pero lo que hizo que el corazón de Diego se detuviera fue una línea críptica: «Asegúrate de que el accidente parezca natural. Nadie debe sospechar». La palabra accidente resonó en su mente, evocando recuerdos dolorosos de la muerte de su esposa, Elena. ¿Era posible que la tragedia que marcó su vida no fuera un simple accidente? Decidido a llegar al fondo de la verdad, Diego llamó a su amigo de confianza, Antonio, un exinspector de policía que ahora trabajaba como detective privado. Antonio llegó a la finca en menos de una hora, con su característica calma que ocultaba una mente afilada. Mientras Sofía jugaba con una prima bajo la supervisión de una tía, Diego le mostró las cartas a Antonio. El detective leyó en silencio, frunciendo el ceño. «Esto no es solo un plan de estafa, Diego», dijo finalmente. «Aquí hay algo mucho más oscuro. Necesitamos encontrar a Carmen y a este tal Javier antes de que desaparezcan». La búsqueda comenzó de inmediato. Carmen, tras su humillante huida de la boda, había desaparecido sin dejar rastro. Diego, consumido por la ira y la confusión, se sentía traicionado no solo por Carmen, sino también por su propia ceguera. ¿Cómo no había visto las señales? Recordó las veces que Carmen evitaba hablar de su pasado, sus respuestas vagas sobre su familia y su insistencia en manejar solo ciertos aspectos de los preparativos de la boda. Todo empezaba a encajar de una manera perturbadora. Antonio rastreó el número de teléfono desde el que Carmen enviaba los mensajes.
Los registros lo llevaron a un apartamento en el barrio de Triana, registrado a nombre de un tal Javier López. Diego insistió en acompañar a Antonio, a pesar de las advertencias de su amigo. «Esto podría ser peligroso, Diego. Déjame manejarlo», dijo Antonio. Pero Diego, con los puños apretados, respondió: «Esa mujer casi destruye a mi hija. No me quedaré de brazos cruzados». Cuando llegaron al apartamento, la puerta estaba entreabierta, y un olor extraño flotaba en el aire. Antonio entró primero, con cautela, y encontró el lugar en un estado de desorden absoluto: muebles volcados, papeles esparcidos y una maleta a medio hacer en el suelo. En una mesa, había un portátil abierto con un correo electrónico a medio escribir. Diego, incapaz de contenerse, se acercó y leyó: «El plan sigue en pie. Cuando Diego esté fuera del camino, la empresa será nuestra». El mensaje estaba dirigido a alguien con el alias El Halcón, un nombre que hizo que Antonio palideciera. «Diego, esto es más grande de lo que pensábamos», murmuró. El Halcón es un apodo conocido en los bajos fondos de Sevilla. Es un prestamista y manipulador que no se detiene ante nada. Antes de que pudieran procesar la información, un ruido en la parte trasera del apartamento los alertó. Antonio desenfundó su arma, un recuerdo de sus días en la policía, y avanzó hacia el origen del sonido. En una habitación pequeña, encontraron a Javier, el supuesto amante de Carmen, atado a una silla, con el rostro magullado y los ojos llenos de terror. «No me mates, por favor», suplicó al verlos. Diego, furioso, lo agarró por el cuello. «¿Dónde está Carmen? ¿Qué planeaban hacerme?», gritó. Javier, temblando, confesó entre sollozos: «No era mi idea. Carmen y el Halcón lo planearon todo. Yo solo era un peón. Ella me obligó». La confesión de Javier fue un golpe devastador. Según él, Carmen no solo planeaba robar la fortuna de Diego, sino que trabajaba para el Halcón, un hombre que había estado detrás de la quiebra de varias empresas en Andalucía. El plan era simple pero cruel: casarse con Diego, ganar su confianza y luego orquestar un accidente que lo eliminara, dejando a Carmen como heredera de Olivos del Sur. Pero lo más aterrador fue la revelación de Javier sobre la muerte de Elena. «Carmen sabía cosas sobre el accidente de tu esposa. Ella dijo que el Halcón tenía contactos que podían hacer que cualquier muerte pareciera un accidente». Diego sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La idea de que la muerte de Elena, el amor de su vida, pudiera no haber sido un accidente lo destrozó. Antonio, más calmado, interrogó a Javier para obtener más detalles. Según él, Carmen había huido esa misma tarde, probablemente alertada por alguien que estaba en la boda. Pero antes de que pudieran sacarle más información, un estruendo en la entrada los interrumpió. Una figura oscura irrumpió en el apartamento, lanzando una granada de humo. Diego y Antonio apenas tuvieron tiempo de cubrirse antes de que el lugar se llenara de una niebla espesa. Cuando el humo se disipó, Javier estaba muerto, con una herida precisa en el pecho. La escena era un caos, y Carmen seguía sin aparecer. Antonio, con la experiencia de años en la policía, supo que estaban lidiando con algo mucho más grande que una simple estafa. «Diego, esto no es solo personal. El Halcón tiene poder, contactos, incluso en la policía. Si queremos detenerlo, tenemos que ser más listos que él». De vuelta en la finca, Diego abrazó a Sofía, quien aún temblaba por los eventos del día. Prometió protegerla a toda costa, pero en su interior, la duda y el miedo crecían. ¿Quién era realmente el Halcón? ¿Qué conexión tenía con la muerte de Elena? Y, lo más importante, ¿dónde estaba Carmen, y qué haría ahora que su plan había sido descubierto? Mientras la luna iluminaba los olivos, Diego supo que su lucha apenas comenzaba. La verdad estaba enterrada en un laberinto de mentiras, y él estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger a su hija y descubrir quiénes eran los verdaderos responsables de su dolor. La noche envolvía Sevilla en un manto de sombras, y en la finca de Diego Morales, el silencio era tan pesado como el dolor que cargaba en su corazón. Tras el caos en el apartamento de Triana, Diego y Antonio regresaron a la finca con más preguntas que respuestas. La muerte de Javier, el amante de Carmen, había sido un golpe brutal, no solo por su violencia, sino por lo que implicaba. Alguien, posiblemente el Halcón, estaba dispuesto a matar para proteger sus secretos. Diego abrazaba a Sofía, que dormía inquieta en sus brazos, mientras su mente giraba en torno a una idea insoportable: la muerte de su esposa, Elena, podría no haber sido un accidente. Antonio, sentado en el porche con una taza de café, analizaba las pistas recolectadas.
Las cartas encontradas por Sofía, los mensajes en el portátil de Javier y la mención del halcón apuntaban a una red de corrupción mucho más grande de lo que imaginaban. Diego, no podemos enfrentarnos a esto solos, dijo Antonio, con la voz grave. El halcón no es solo un criminal de poca monta. Tiene contactos en lugares altos, empresarios, políticos, incluso policías. Necesitamos pruebas sólidas antes de dar el próximo paso. Diego, con los ojos enrojecidos por la rabia y el cansancio, asintió. Pero en su interior, la necesidad de justicia ardía como una llama. No solo quería encontrar a Carmen y desenmascarar a el halcón, sino que necesitaba saber la verdad sobre Elena. ¿Había sido su muerte parte de un plan? ¿Estaba Carmen involucrada incluso entonces? La idea lo consumía, pero por Sofía, debía mantener la calma. A la mañana siguiente, Antonio contactó a un viejo amigo en la Guardia Civil, el capitán Márquez, conocido por su integridad. Márquez aceptó reunirse con ellos en un café discreto en el centro de Sevilla. Allí, Diego le contó todo: la traición de Carmen, los mensajes, la muerte de Javier y las sospechas sobre la muerte de Elena. Márquez escuchó en silencio, frunciendo el ceño. El halcón es un nombre que he oído antes, admitió. Es un alias que aparece en casos de extorsión y blanqueo de dinero, pero nadie ha podido atraparlo. Si lo que dices es cierto, Diego, estás en peligro. Y tu hija también. Márquez les proporcionó una pista crucial: un almacén abandonado en las afueras de Sevilla, cerca de Dos Hermanas, que se rumoreaba era usado por el halcón para operaciones clandestinas. Diego insistió en ir, a pesar de las advertencias de Antonio y Márquez. No puedo quedarme sentado mientras esa gente amenaza a mi familia, dijo, con la voz quebrada por la determinación. Antonio, aunque reticente, aceptó acompañarlo, pero con una condición: Sofía debía quedarse con la tía de Diego, Clara, en un lugar seguro. Esa noche, Diego y Antonio se dirigieron al almacén. La oscuridad era absoluta, rota solo por las luces lejanas de la autopista. El lugar parecía desierto, pero un leve murmullo los alertó. Dentro, encontraron cajas apiladas, documentos falsificados, y en una esquina, un escritorio con un ordenador encendido. Antonio, con su experiencia, comenzó a revisar los archivos mientras Diego vigilaba la entrada. Lo que encontraron fue devastador: documentos que vinculaban a El Halcón con la empresa de Diego, Olivos del Sur. Había contratos falsos, transferencias bancarias a cuentas offshore, y lo más alarmante, un informe sobre el accidente de Elena. El documento sugería que el coche de Elena había sido manipulado para que los frenos fallaran. Diego sintió que el mundo se derrumbaba. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras leía los detalles fríos y calculados de la muerte de su esposa. Pero antes de que pudieran copiar los archivos, las luces del almacén se apagaron de golpe. Un grupo de hombres armados irrumpió, liderados por una figura que Diego reconoció al instante: Carmen. Su rostro, antes angelical, ahora estaba endurecido por la codicia y el miedo. No deberías haber venido, Diego, dijo con frialdad. Esto podría haber sido mucho más fácil. Antonio, rápido como un relámpago, empujó a Diego detrás de una pila de cajas mientras los disparos resonaban en el almacén. En el caos, Diego gritó: ¿Por qué, Carmen? ¿Por qué, Elena? ¿Qué te hice para merecer esto? Carmen, protegida por sus hombres, respondió con una risa amarga. No era personal, Diego. Elena estaba en el camino. Quería un trato con tu empresa, pero ella sospechaba de mí. El halcón no tolera cabos sueltos. Y tú eras solo un medio para un fin. La revelación golpeó a Diego como un martillo. Carmen no solo había planeado robarle, sino que estaba involucrada en el asesinato de Elena. La furia lo cegó, pero Antonio lo sujetó. No ahora, Diego. Si morimos aquí, Sofía quedará sola. Usando su experiencia, Antonio creó una distracción, lanzando una caja contra una pared para desviar la atención de los hombres de Carmen. Lograron escapar por una ventana trasera, pero no sin que Diego recibiera un roce de bala en el brazo. De vuelta en la ciudad, Diego fue atendido por un médico amigo de Antonio mientras Márquez organizaba un operativo para capturar a Carmen y rastrear a El Halcón. Pero la situación se complicó. Clara llamó desesperada. Sofía había desaparecido de su casa. Una nota, escrita con la letra elegante de Carmen, estaba clavada en la puerta: si quieres volver a ver a tu hija, entréganos todo. Diego cayó de rodillas, abrumado por el terror. La idea de perder a Sofía, su única luz, era insoportable.
Pero en ese momento, algo cambió en él. La tristeza dio paso a una determinación feroz. No permitiría que Carmen ni el halcón destruyeran lo que quedaba de su familia. Con Antonio y Márquez a su lado, Diego planeó un contraataque. Usarían los documentos del almacén para exponer a El Halcón ante las autoridades y la prensa, mientras localizaban a Sofía. La búsqueda los llevó a un cortijo aislado en las colinas de Carmona, donde Carmen y sus cómplices se escondían. Diego, ignorando su herida, insistió en liderar la operación. Mientras se acercaban al cortijo bajo la luz de la luna, el corazón de Diego latía con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que esta sería su última oportunidad para salvar a Sofía y hacer justicia por Elena. Las colinas de Carmona se alzaban imponentes bajo la luz plateada de la luna, mientras Diego Morales, Antonio y el capitán Márquez avanzaban con sigilo hacia el cortijo donde se escondía Carmen. El corazón de Diego latía con una mezcla de furia y desesperación. Su hija, Sofía, estaba en manos de una mujer que había traicionado su confianza y, peor aún, estaba vinculada al asesinato de su esposa, Elena. Cada paso hacia el cortijo era un paso hacia la verdad, pero también hacia un peligro mortal. Diego sabía que esta noche decidiría el destino de su familia. El cortijo, una construcción antigua rodeada de olivos retorcidos, parecía una fortaleza impenetrable en la penumbra. Márquez, con su equipo de la Guardia Civil, estableció un perímetro, pero Diego insistió en entrar primero. «Es mi hija», dijo, con la voz temblando de determinación. Antonio, a su lado, le puso una mano en el hombro. «Vamos juntos, amigo. Pero mantén la cabeza fría. Sofía te necesita vivo». Con un plan improvisado, los tres se dividieron. Márquez lideraría el asalto desde la entrada trasera, mientras Diego y Antonio buscarían una entrada lateral. Dentro del cortijo, el aire estaba cargado de tensión. Carmen, sentada en una silla junto a una mesa rústica, jugaba con un cuchillo mientras observaba a Sofía, que estaba acurrucada en un rincón, con los ojos llenos de miedo pero también de desafío. Junto a Carmen estaba un hombre alto y de mirada fría, vestido con un traje impecable. Diego lo reconoció de inmediato por las descripciones. Era el halcón. Su presencia exudaba poder y peligro, como un depredador acechando a su presa. «¿Creíste que podrías vencerme, Diego?», dijo Carmen con una sonrisa burlona. «Eres demasiado confiado. Igual que Elena». Esas palabras fueron como un puñetazo. Diego, escondido tras una pared, sintió que la rabia lo consumía, pero la voz de Sofía, débil pero valiente, lo detuvo. «Papá, estoy aquí», gritó la niña, haciendo que Carmen se girara furiosa. En ese momento, Antonio aprovechó la distracción para lanzar una granada de humo, llenando la sala de una niebla densa. El caos estalló. Los hombres del halcón dispararon a ciegas, mientras Márquez y su equipo irrumpieron desde la parte trasera. Diego corrió hacia Sofía, esquivando el fuego cruzado, y la abrazó con fuerza, cubriéndola con su cuerpo. «Estás a salvo, pequeña», susurró, mientras las lágrimas corrían por su rostro. Pero la victoria aún estaba lejos. Carmen, aprovechando el humo, intentó escapar, pero Antonio la interceptó, derribándola al suelo. El halcón, sin embargo, era más astuto. Con un movimiento rápido, desapareció por una puerta trasera que conducía a un túnel subterráneo. Diego, dejando a Sofía con Antonio, persiguió al hombre que había orquestado tanto dolor en su vida. El túnel, húmedo y oscuro, parecía un laberinto, pero Diego no se detuvo. Finalmente, alcanzó a El Halcón en una cámara subterránea llena de cajas con documentos y dinero en efectivo. «Se acabó», gritó Diego, apuntándolo con una pistola que Antonio le había dado. El halcón, con una calma inquietante, lo miró fijamente. «No sabes con quién te metes, Morales», dijo. «Tu empresa, tu vida, todo estaba en mi tablero. Elena descubrió mis tratos con los socios de Olivos del Sur. Quería exponerme, así que tuve que eliminarla». La confesión golpeó a Diego como un relámpago. Pero lo peor vino después. Carmen fue solo una pieza. «Yo planeé todo, desde el accidente hasta tu boda. Y si me detienes, otros vendrán por ti». Diego temblaba, pero no de miedo, sino de una furia contenida. Quería justicia, no venganza. En ese momento, Márquez y su equipo irrumpieron en la cámara, arrestando al halcón antes de que Diego pudiera apretar el gatillo. «No vale la pena, Diego», dijo Márquez. «Que la ley se encargue de él». Diego bajó el arma, sabiendo que era lo correcto, aunque su corazón pedía otra cosa. De vuelta en el cortijo,
Carmen fue esposada, su rostro una máscara de derrota. Mientras la llevaban, miró a Diego con desprecio. «Nunca entenderás lo que es luchar por el poder», escupió. Diego, sosteniendo a Sofía, respondió con calma, «y tú nunca entenderás lo que es amar de verdad». Esas palabras, simples pero cargadas de verdad, marcaron el fin de la influencia de Carmen en su vida. Los días siguientes fueron un torbellino. Los documentos encontrados en el cortijo y el almacén expusieron una red de corrupción que involucraba a empresarios, políticos y hasta oficiales corruptos. El halcón, identificado como Ricardo Salazar, un magnate con conexiones internacionales, fue procesado por múltiples cargos, incluyendo el asesinato de Elena. Carmen, por su parte, enfrentó cargos por conspiración y secuestro. La prensa de Sevilla no hablaba de otra cosa, y Olivos del Sur salió fortalecida cuando Diego implementó reformas para limpiar la empresa de cualquier influencia corrupta. Para Diego y Sofía, la curación fue un proceso lento pero esperanzador. Volvieron a su hogar en Sevilla, donde los aromas de azahar y el eco del flamenco les recordaban que la vida seguía. Diego, ahora más fuerte, prometió a Sofía que nunca más dejaría que nadie los separara. Juntos, pintaron un mural en la pared de su casa, un homenaje a Elena, con olivos y un sol brillante que simbolizaba su amor eterno. Una tarde, mientras paseaban por el parque de María Luisa, Sofía tomó la mano de su padre y dijo: «Papá, somos más fuertes que los malos, ¿verdad?» Diego sonrió, con lágrimas en los ojos. «Sí, pequeña. Somos más fuertes porque tenemos amor». Y bajo los árboles centenarios, supo que, a pesar de todo el dolor, habían encontrado la luz al final del túnel.